Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre normas fundamentales de composición en fotografía y diseño. Hoy exploraremos conceptos claves que pueden transformar tus imágenes y diseños haciendo que se destaquen visualmente. Comencemos con la regla de los tercios. Imagina tu imagen dividida en 9 secciones iguales, mediante 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Coloca elementos claves en los puntos de intersección o a lo largo de estas líneas para lograr una composición equilibrada y dinámica. Para hacerles la explicación voy a utilizar el programa Photoshop y una imagen de referencia donde les mostraré cómo se hace la regla de los tercios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Photoshop. Si no tienes Photoshop, lo puedes hacer en tu teléfono con cualquier aplicación que sirva para hacer composición fotográfica. Incluso ya algunas cámaras de algunos teléfonos traen por defecto estas reglas de composición que se pueden activar y las puedes ver en tu pantalla cada vez que vayas a tomar una fotografía, cosa que es de mucha ayuda para que nuestra composición fotográfica y nuestras fotografías sean visualmente agradables, equilibradas y sobre todo bien tomadas. Bueno, aquí en Photoshop tenemos abierta esta imagen, es una obra mía, y la vamos a usar como referencia para mostrarles cómo utilizar esta regla de los tercios. En Photoshop podemos ver la regla de los tercios cuando utilizamos la herramienta de recorte. Entonces vamos a utilizar la herramienta de recorte para mejorar la composición de nuestras fotografías o para encuadrar una fotografía que vayamos a usar más adelante en un dibujo o en una obra, llámese óleo, acrílico, una pintura. Entonces empezamos acá, abrimos la imagen y vamos a la herramienta de recortes. Lo que tenemos que hacer es, con la herramienta de recortes, si aparece activo, desactivamos con escape. Necesitamos que la imagen quede así limpia. Luego arrastramos y escogemos toda nuestra imagen. Por defecto, Photoshop tiene activo la regla de los tercios. Esa regla de los tercios es simplemente que nuestra imagen está dividida en 9 sectores. Estos sectores son iguales en cada uno de los lados. Es decir, para poder generar la regla de los tercios, nosotros tenemos que dividir en 3 partes iguales nuestros lados de nuestro formato, sea una hoja de papel, una cartulina o un lienzo. Bueno, para eso les voy a hacer una suposición en base a esta fotografía. ¿Cómo trazamos nuestra regla de los tercios? Muy sencillo. Vamos a suponer que esta imagen que tengo acá, para eso abro la calculadora, vamos a suponer que esa imagen, coloquemos un texto aquí y vamos a colocar más o menos, digamos que esta imagen mide 25 por 35. Es decir, esta parte mide 25, la parte más corta, aquí ya tenemos 25, y vamos a colocar la medida en el otro lado, y esa medida vamos a decir que es 35. Entonces, en nuestra calculadora, aunque si por ejemplo tenemos un formato que sea fácil de hacer la división, pues rápidamente la hacemos. Pero, por ejemplo, 25, tenemos 25 y lo dividimos entre 3. Eso nos da 8.3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros tenemos activa la herramienta de recorte, la regla de los tercios ya aplicada, quiere decir que este espacio está dividido exactamente en esta medida, 8.3, 8.3, 8.3 y 8.3. Lo mismo hacemos con el lado más largo. Entonces, con el lado más largo, lo que hacemos es 35 dividido entre 3. Es una regla muy sencilla, es simplemente dividir entre 3. Eso quiere decir que cada lado va a tener 11.6, 11.6 y 11.6. ¿Ok? Simplemente nos da los puntos y trazamos las líneas para obtener esta cuadrícula. ¿Para qué nos sirve esa cuadrícula?
Esa cuadrícula nos va a generar unos puntos de intersección entre las líneas, que son los puntos donde yo voy a colocar los elementos que quiero que se destaquen en la composición. La regla de los tercios nos da 4 puntos. Entonces, si yo tengo una fotografía y la quiero ajustar a la regla de los tercios, pues podría recortarla en Photoshop, haciendo que el punto focal, el punto de interés que yo quiera en mi composición, pues quede exactamente ubicado en esa regla de los tercios. Vamos a suponer que yo voy a recortar esta imagen. Entonces yo quiero que el señor que está en la carreta sea el punto focal. Entonces este sería el encuadre que yo tendría que tener en una fotografía. En este caso, esa obra no está hecha aplicando la regla de los tercios, sino otra regla de composición que vamos a ver más adelante. Entonces no la recortamos. La siguiente norma de composición. Bueno, la siguiente norma de composición o regla de composición que vamos a ver se llama la sección áurea. La sección áurea está basada en proporciones matemáticas. Alguien me decía alguna vez que si yo enseñaba matemáticas o arte, porque no sabe esa persona que, por ejemplo, una buena composición tiene que ver mucho con las matemáticas. Entonces les voy a explicar la sección áurea. Es una regla de composición que se apoya en las matemáticas para obtener unas proporciones estéticamente agradables. Imagina que tu imagen está dividida también en 9 partes. Estas partes no son iguales a la regla de los tercios, tiene una ligera variación. Les voy a explicar cómo se obtiene la sección áurea para cuando hagan sus composiciones. ¿Okay? La sección áurea nos sirve para tener una composición visualmente equilibrada y sobre todo armoniosa y agradable. Todas las reglas de composición tienen esa finalidad. Bueno, entonces acá en nuestro ejemplo en Photoshop hacemos lo mismo. Tenemos la herramienta de recorte y vamos a seleccionar toda nuestra imagen. Por defecto Photoshop siempre me va a mostrar la regla de los tercios, porque Photoshop es un programa que está pensado más para fotografía. Sin embargo, aquí está en los parámetros de esta herramienta, de la herramienta de recorte, hay apartado, aquí en este icono, que es una rejilla. Entonces, hacemos clic en la rejilla y se nos despliega esta ventanita, este cuadro de diálogo que nos va a indicar esta cajita de herramientas que tenemos o posibilidades que tenemos para lograr una buena composición. Aquí está la regla de los tercios que viene por defecto y vamos a buscar ahora la proporción áurea, que la tenemos aquí. Aquí hay otras que las vamos a ver ahorita. Entonces, proporción áurea, activamos la proporción áurea y si se dan cuenta, cambió la proporción. Es decir, ahora tenemos los mismos 9 sectores, pero en proporciones diferentes. Yo tengo una imagen donde se ve la regla de los tercios y la podríamos comparar con la sección áurea en esta imagen. Si ustedes ven esta imagen, ahí tengo ya dispuesto lo que vimos ahorita de la regla de los tercios. Fíjense dónde queda cada punto en la regla de los tercios y fíjense dónde queda en nuestra imagen que le aplicamos la sección áurea. Entonces volvemos otra vez porque se desactiva cuando salgo. Ahí está la sección áurea porque ya la tengo activa acá arriba. Listo. Esta sección áurea tiene que ver con matemáticas, con un cálculo matemático. La historia es más larga de contar de por qué se llegó a esto matemáticamente, pero ya es algo que es aceptado por los fotógrafos, por los artistas, por los diseñadores, arquitectos y demás. Entonces, ¿cómo se calcula la sección áurea? Yo les voy a colocar acá un número que es una constante. Y esa constante tiene dos formas de usarse. O sea, hay 2 formas para obtener la sección áurea. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a colocarles aquí el número áureo.
El número áureo es 0,618. 0,618. Ok. Voy a colocar aquí una X. Una X. Y también voy a colocar el número 1.618. Y voy a colocar aquí el signo de división. ¿Ok? Vamos a colocar este signo que indica división. Entonces les voy a explicar lo siguiente. No importa qué número usemos para calcular la sección áurea, nos va a dar el mismo resultado. Pero tenemos que saber cuál multiplica y cuál divide. Por eso aquí se los anoto. Miren. Seguimos con el mismo ejemplo de nuestra imagen que mide 35 por 25. Entonces vamos a calcular la sección áurea de 35 por 25. Voy a activarla para que se vea. Voy a activarla nuevamente para que se vea y vamos a la calculadora. Entonces en la calculadora vamos a colocar 25 por 0.618. Y eso nos da 15.45. 15.45 es la medida que tenemos de una esquina hasta la otra. Medimos 15.45 y nos va a dar este que le estoy señalando. Si yo mido desde aquí, 15.45 me da aquí. Y tengo que hacer la misma medición desde la otra esquina. Entonces mido ahora 15.45 hacia acá y tengo este punto. Entonces ya tengo los dos puntos. Lo mismo voy a hacer con el lado largo. Vamos a hacerlo primero multiplicando. Pasamos a la otra medida que es 35. Ok, vamos a borrar la calculadora. Entonces colocamos 35 y lo multiplicamos por 0.618. Y eso nos va a dar 21.63. 21.63 lo vamos a medir desde una esquina hacia la otra y nos va a dar este punto. Lo mismo hacemos desde la otra esquina. Desde esta esquina vamos a medir 21.63 y vamos a obtener este punto. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo de este lado con las medidas y las medidas de aquí las colocamos también acá. Simplemente unimos los puntos y trazamos. Entonces, este sería nuestro sección áurea ya trazada. Esa sección áurea nos va a dar 4 puntos de interés también, donde yo puedo colocar elementos importantes en mi composición, igual que la regla de los tercios. Pero esta es más usada por artistas, pintores y dibujantes, y la regla de los tercios es más usada por fotógrafos. Ahora voy a explicarles y les voy a demostrar que da el mismo resultado si dividimos el número. En vez de multiplicarlo, vamos a dividirlo, pero la constante para dividir es 1.618. Hagamos el ejercicio para que vean que da el mismo resultado. Por ejemplo, 25. Y ahora lo vamos a dividir. Vamos a dividirlo por 1.618. Y me da 15.45, la misma medida que me dio acá. ¿Ok? 15.45. Si lo multiplico por 0.618, pero si lo divido por 1.618. Lo mismo voy a hacer con el 35. Entonces, colocamos aquí 35 y lo dividimos entre 1.618, que es la constante para dividir y obtener la sección áurea. Nos da 21.6, lo mismo que me dio de este lado. Hagamos la comprobación por si se les olvidó. 35 entre 1.618 y hacemos lo mismo. Acuérdense de este número, 21.63. Entonces hacemos lo siguiente, 35 por 0.618 y me da lo mismo, 21.63. Entonces
Esta es la explicación de cómo se calcula la regla de oro o la proporción áurea. Ahora la siguiente norma de composición se llama espiral áurea. La espiral áurea es una variante de la sección áurea. Se visualiza como una espiral que crece desde el centro de la imagen y podemos colocar elementos en la línea de la espiral. Sin embargo, la espiral tiene un punto focal donde se concentra la atención de quien observa la obra. Y esto lo podemos usar precisamente para destacar algún elemento en nuestra composición. Esta espiral áurea además guía la mirada del que observa la obra y lo va llevando, haciendo un recorrido por toda la obra. La espiral áurea siempre se ha usado por los grandes artistas de la historia del arte, del Renacimiento. Hay muchos estudios que demuestran que obras de Da Vinci, del autor de las Meninas, Velázquez, utilizaban esta norma de composición y sus cuadros todos los podemos ver en museos. Tienen una composición súper agradable, equilibrada y son ejemplo del uso de esta herramienta de composición. Vamos a verla en Photoshop. Bueno, acá en Photoshop hacemos lo mismo, porque todas estas herramientas están dentro de las opciones de la herramienta recortar. Bueno, aquí, esta es la que nos quedó por defecto. Vamos a la rejilla y cambiamos a espiral áurea. ¿Ok? Esta espiral puede salir desde cualquiera de las esquinas. No necesariamente va a salir de la esquina de abajo. Photoshop nos da la posibilidad de girarla. Solamente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a oprimir la tecla Shift y la letra O. Y si se dan cuenta, ahí cambió la posición y el giro. Podemos hacer lo que salga de cualquiera de las esquinas. Miren, de una esquina y de otra, de una esquina o de otra. Digamos que la única que no funciona es hacerla en espejo, pero nosotros podemos calcularla en espejo, es decir, que no salga hacia acá, sino que salga de aquí, vean el mouse, de aquí hasta acá, o sea que haga el recorrido a la inversa, porque en este caso Photoshop no lo hace. Photoshop también tiene una herramienta aquí al ladito que dice usar modo clásico. Usar modo clásico es que va a hacer una pequeña variación en la espiral. Aquí se nota ahora en negro, la espiral cuando se usa en modo clásico tiene una pequeña variante, pero sigue siendo la misma espiral. Por ejemplo, le voy a quitar y vamos a observar. Cuando no tiene el modo clásico, la espiral es más ovalada y el modo clásico es más circular. Es que la espiral tenga una curvatura más de óvalo que el clásico, que es más círculo. ¿Ok? Cualquiera de las dos me va a dar los mismos puntos de interés. En este caso, voy a verlo. Miren, si parte desde esa esquina, desde la misma esquina, me va a dar el mismo punto. Bueno, ya le hice una corrección a Photoshop en preferencias para que la línea de la espiral áurea se vea de otro color. Bueno, si la ven aquí ahora, ella está en un tono más clarito, pues para poderla observar. Y esta es la diferencia, miren, en el modo clásico. Aquí ven, está activado el modo clásico y la vemos en un tono más clarito, ahí se nota. Entonces, es esto, miren. Esta es la espiral que se usa actualmente, que tiene una curvatura más ovalada, y la clásica que es más redonda, es más circular, pero nos da el mismo punto. Entonces vamos a comprobarlo. Miren, por ejemplo, aquí en la espiral clásica, si arrancamos desde esta esquina, nos va a dar el punto focal por aquí, donde tenemos el tronco de este árbol. Y si lo hacemos en el modo no clásico, llamémoslo así, y ubicamos que empiece desde la misma esquina,
pues nos va a dar el mismo punto focal. Bueno, esto se utiliza de la siguiente manera. En toda esta línea yo puedo colocar elementos, puedo colocar sobre esta línea, puedo colocar elementos que llamen la atención, pero preferiblemente se colocan aquí en el caracol de la espiral áurea, o sea, en este punto que es donde se va a concentrar la mayor tensión visual, es decir, donde el observador va a prestar más atención a la obra. Bueno, si miramos la composición de la espiral en esta obra, tenemos lo siguiente. En este caso, habrían dos puntos de tensión, o sea, dos puntos que llaman mucho la atención y están, van a ver que esta obra, esta pintura, cumple con más de una de las normas de composición. Por ejemplo, todos sabemos que la lectura de una obra se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, una persona ve una obra haciendo visualmente este recorrido que estoy haciendo con el mouse, miren. Y al final la persona llega al último punto donde está la firma del artista, ¿ok? Y aquí está. Entonces, esta composición tiene el punto de interés verdadero en el árbol, sobre todo porque se destaca por el color, se destaca porque sobresale de toda la composición, ocupa más espacio y está justo en el punto focal de la espiral áurea. Y esta lleva a la persona a observar la obra primero acá. Si sigue el recorrido de la espiral, se va a encontrar justamente con que dentro del recorrido de la espiral está el personaje, que sería el otro punto focal. Y al final la persona termina leyendo el nombre del artista. La siguiente norma de composición que vamos a ver se llama triángulo dorado o triángulo de oro. El triángulo de oro lo que hace es dividirnos la imagen en 4 triángulos, 2 de los cuales son complementarios, o sea, son iguales. Y esto nos sirve para tener una composición muy dinámica y visualmente interesante. Todas las normas de composición o los métodos para hacer una composición agradable buscan precisamente eso, la belleza y la armonía de la imagen, sea fotografía, dibujo o pintura. Vamos a verlo en Photoshop y yo les explico cómo se traza el triángulo dorado. Bueno, aquí en Photoshop, bueno, vamos a aprovechar que ya tengo la espiral áurea aquí, simplemente voy a ir a la rejilla y activo triángulo. Como se dan cuenta, me acaba de dividir la imagen en 4 triángulos. Esos triángulos son iguales, opuestos. Es decir, este triángulo es igual a este. Si miras este, es igual al que está opuesto. Les voy a explicar cómo se traza este triángulo. Lo primero que vamos a hacer, teniendo nuestro soporte, sea un lienzo, sea una cartulina, un papel, una hoja, donde vayamos a dibujar, vamos a dividirla primero trazando una diagonal. Esta diagonal preferiblemente va a venir desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, pero no quiere decir que no se pueda hacer desde la otra esquina. Entonces vamos a verlo. Aquí Photoshop me da la opción de hacer la división de manera diferente, 1 y 2 opciones. Solamente tiene 2 opciones porque está conectando las 2 esquinas opuestas. Para ver esta composición ya tenemos dividido nuestro formato en 2 mitades cuando trazamos la primera línea. Nos queda un triángulo grande y otro sector, 2 sectores. Mi formato dividido en 2 triángulos. Bueno, ¿cómo se construye el triángulo áureo en un lienzo o en un papel o una cartulina? O sea, ¿cómo divido yo mi formato para utilizar esta norma de composición? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una diagonal
desde cualquiera de las esquinas para dividir nuestro formato en dos triángulos. Siguiente paso. Vamos a tomar una escuadra y vamos a hacer una línea perpendicular a esta diagonal. Quiere decir que aquí tiene que haber 90 grados. Una perpendicular que venga desde la otra esquina hacia nuestra línea en diagonal. Sencillamente hacer eso. Esta línea se traza perpendicular a la diagonal. Y lo mismo hacemos con la de aquí debajo. Es decir, aquí vamos a tener 90 grados. ¿Ok? Voy a utilizar otro programa. Bueno, acá les voy a explicar cómo se hace para calcular el triángulo dorado. Aquí no importa el tamaño porque es simplemente cumplir con una norma. ¿Cuál es esa norma? La primera. Voy a tener un rectángulo o un cuadrado, no importa el formato que tenga mi soporte. Llámese lienzo, llámese papel, cartulina, una hoja, no importa. Porque lo único importante es lo siguiente. Aquí vamos a trazar una diagonal desde estas esquinas. ¿Ok? Trazamos una diagonal ahí en esas esquinas y simplemente dividimos nuestro formato en dos partes iguales. ¿Ok? Ahora, para calcular dónde están los puntos áureos, lo que tenemos que hacer es trazar una línea desde cada esquina que llegue perpendicular a la línea central desde cada esquina. Tiene que ser perpendicular. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que tiene que haber entre esta línea y esta línea, tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y esta también, sin importar el tamaño o la proporción de nuestro formato. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que no sea un formato así tan cuadrado, sino que sea un rectángulo más alargado, por ejemplo, más apaisado. Entonces hacemos lo mismo. Trazamos una línea y vamos a hacerla en el otro sentido. Miren. Desde esta esquina y hacemos este trazo. Desde esta esquina y hacemos este trazo. ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir la siguiente norma, y es que entre esta y esta haya 90 grados. Esta es la manera más sencilla de composición. No hay que tomar tantas medidas, sino simplemente construir los triángulos. Entonces, en un formato, con la regla del triángulo dorado, en un formato nos puede dar los puntos más hacia el centro, y en otro tipo de formato nos puede dar los puntos mucho más separados. ¿Bien? Ahora, vamos a suponer que yo quiero escoger cuál es el punto. Puedo hacer la variante, o sea, buscar efectivamente cuál es el otro, los otros puntos, porque siempre nos va a dar 4 puntos. Todas las normas de composición nos dan varios puntos. En este caso, este nos va a dar 4 puntos. Entonces vamos a verlo aquí con otro color. Si yo hago esta diagonal, quiere decir que ahora la línea, si hago esta, ahora la línea, voy a colocarle otro color a esta para que se diferencie. Bueno, ahí está, la línea amarilla. Entonces voy a usar líneas amarillas para uno y las rojas para el otro. Lo que voy a hacer es exactamente, si esta es la diagonal que estoy usando, entonces ahora mi punto va a ser acá y el otro punto sería desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiarle el color a este para que se diferencie. Le ponemos el mismo rojo que tienen las otras. ¿Ok? Las rojas son una manera y las amarillas son otra manera de hacerlo. Simplemente me va a dar los puntos en opuestos a los que ya tenía. Pero
tienen la misma proporción. ¿Ok? Esa es la manera de calcular el triángulo dorado. Bueno, otra de las normas de composición que existen se llaman la composición en diagonales. Esta es la menos utilizada, pero en algunos diseños se usa. Photoshop también la tiene y la puede mostrar. Entonces les voy a explicar acá sobre esta que ya tiene la regla de los tercios. Les voy a mostrar cuál sería la composición en diagonal. Vamos a activarla y aquí está. Ya estaba activada. Entonces, la composición en diagonal es simplemente hacer lo siguiente. Nosotros vamos a trazar diagonales que van desde una esquina hasta un tercio del lado opuesto. Si lo ven aquí, está la regla de los tercios, está en negro, que la uso para que sea de guía. La composición en diagonales está en las líneas blancas. Desde la esquina hasta donde está el tercio, ahí vamos a trazar una diagonal. Desde la esquina hacia donde está el tercio opuesto, una diagonal, y nos va a dar estos 4 puntos. Realmente este tipo de composición, la atención visual se centra, valga la redundancia, en el centro de la imagen y la composición. Es decir, están muy centralizados los puntos, a diferencia de las demás normas que los tienen por fuera del centro. No están tan en la mitad. Sobre todo la espiral áurea, que es la más usada. Bueno, ahora aquí en el programa vamos a ver si la imagen cumple con alguna o con varias. Podemos hacer que nuestra imagen cumpla con varias de las normas de composición. No es necesario que cumpla con todas, es solamente necesario que cumpla con una sola. Pero hay imágenes que puede cumplir más de una regla de composición. Lo vamos a ver y lo vamos a probar con nuestra imagen de referencia. Entonces volvemos a Photoshop y la herramienta de recorte. Entonces con la herramienta de recorte vamos a hacer que recortamos nuestra imagen. Una fotografía la podríamos recortar para que se adapte a alguna de estas normas. Bueno, aquí tengo activo. Vamos a activar, vamos una por una. Vamos primero con la regla de los tercios. Pues lo único que está cumpliendo esta imagen con la regla de los tercios es que tiene un elemento justo en una de las líneas de tensión visual, es decir, en uno de los tercios. Podemos decir que esta imagen está cumpliendo con esta regla de composición, es decir, la tensión visual está sobre esta línea. Incluso la firma de la obra está justo donde termina esta línea. ¿Ok? Pero no es la norma de composición con la cual se trabajó. Vamos a mirar las diagonales, y las diagonales definitivamente no se aplican a esta composición. Puede que hayan otras composiciones donde se aplique esta norma de composición, pero esta no es el caso. Miremos el triángulo. Bueno, en el caso del triángulo podemos decir que cumple con los puntos de interés de la regla de composición del triángulo. Por ejemplo, aquí en este punto tenemos el follaje del árbol, que por ser un color diferente pues llama bastante la atención dentro de la composición. Y también esta diagonal nos está trayendo visualmente desde el punto de interés, aquí donde está el personaje de la carreta, y la atención visual viene directo por el camino hacia la firma. Entonces podríamos decir que esta imagen está cumpliendo con esta norma de composición. Miremos la otra, la proporción áurea. Nuevamente tenemos que el árbol está en el punto de tensión de la proporción áurea de la regla dorada, es decir, está a un tercio, ¿sí? En un tercio, y está ocupando toda la línea de tensión que tenemos aquí. Podríamos decir también que cumple con la regla de oro de la sección áurea. Y vamos a ver la espiral, que en realidad la espiral es
la norma de composición que se aplicó en esta imagen, en esta obra. Vamos a darle vuelta y nos damos cuenta que efectivamente, si miramos en este sentido, la espiral nos está trayendo hacia el punto de interés, que es el personaje que está en la carreta. La tensión visual baja por el árbol, tal vez no hace la curva, pero no es necesario que haga la curva, pero sí la tensión visual hace esta curva y nos lleva al punto de interés. Incluso si lo miramos desde otra perspectiva, también es en este sentido en el que se diseñó la obra. ¿Por qué? Porque la obra se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En ese caso, lo que sucedió fue esto: la persona lee la obra, cuando llega al árbol, simplemente se va hacia abajo, justo en la línea de tensión visual, y el camino hacen que la mirada de la persona que está leyendo la obra o viendo la obra venga directamente hacia la firma. Entonces muchas veces me han preguntado en los live y en algunos alumnos que dónde se firma la obra. La obra se firma teniendo en cuenta las normas de composición, ¿ya? Los pesos visuales. Entonces en este caso toda la obra se lee en esta espiral aquí y terminamos justo donde está la firma, que es lo último que una persona debería mirar. Entonces estamos que esta obra cumple con la espiral áurea, cumple con la proporción áurea y cumple con el triángulo y también cumple con la regla de los tercios, ¿ya? En mayor o menor medida cumple con algunas. Con la única que no cumple, porque nunca la uso, es la de las diagonales. ¿Ok? Entonces, espero que lo pongan en práctica cada vez que diseñen una imagen, un dibujo o una pintura. Bueno, amigos, entonces les agradezco la atención. Espero que hayan entendido, que usen y apliquen estas normas de composición, estas reglas de composición, para que cada vez tengan imágenes muchísimo más agradables, equilibradas, y que la composición sea lo que destaque su obra. Que cuando un observador, una persona que mire sus cuadros, sus dibujos, tenga la sensación de estar viendo algo estéticamente bien hecho. No es más por este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.